todos el primer cordobés que formó parte de la selección española amateur. Y él es, con todos ustedes, Gaby, conocido por todos en inglés. Su presidente de la Federación Gallega del Boxeo, el señor Manolo Canas. Un fuerte aplauso. A continuación, vamos a presentar a una persona, el primer cordobés en disputar un campeonato de España profesional en la Plaza de Toros da Coruña, el 12 de agosto del año 67. Yo todavía estaba en la barriga de mi madre. Intentó proclamarse campeón de España, pero no pudo. Perdió 3 puntos con José Folledo. Y hoy queremos rendirle homenaje y sube a la entrega de trofeos el concejal de deportes del ayuntamiento, el señor Romero. Esta persona a la que hacemos este gran homenaje, queremos que le recibamos con un fuerte aplauso, porque él es el señor José Gandillo. Ahora vamos a llamar a otra persona muy querida entre nosotros, al cual tenía que el sobrenombre del tigre de los marineros. Él disputó el campeonato de Europa y un mes antes de disputar el campeonato profesional de España tuvo una lesión, la cual le aportó de lo que es el mundo del ring. Con todos ustedes vamos a presentar a Tito, el tigre Pestillo. Sube el presidente de los la señora Daniel David. Vicepresidenta y concejala de la Diputación de Galicia. También tenemos una persona la cual ha disputado 2 veces el título de Europa con la de la Liga Coruña, segundo Canas, el cual dentro del grupo va a tener otra nueva oportunidad. Con todos ustedes, ¡Bobby Yachi! Hace el señor concejal y la concejala de deportes del Ayuntamiento de la Coruña. Otra persona muy querida entre nosotros, la cual intentó 2 veces el campeonato profesional de España no pudo ser, pero que tiene otra nueva oportunidad. Él es Juan Zapata.
Y ahora empezamos con nuestros campeones, los que han logrado cambiar la historia del boxeo en mundo. Y empezamos por el hombre que rompió el municipio de 42 años. Después de que Casares fuera campeón, esta persona logró el primer título profesional después de 42 años en el peso medio. Con todos ustedes, ¡Óscar López! Con el cinturón que le acreditó aquel año en la final del Recife, ganando el primer título de España profesional después de 42 años en el peso medio. Óscar López. Y vamos a llamar a Roma y le consiguió un hombre de la Coruña tener a la gente en vivo. Por primera vez en la historia ya tenemos dos campeones. Este fue en Madrid, porque las cámaras de televisión marcan, como todos han visto, y ante una taquilla no menos de 5.000 personas. Vamos a llamar a abrir al actual campeón de España profesional del peso semipesado, Jesús Ferrer. Y ahí viene el actual campeón de España del peso semipesado, de los ciertos, un momento por de ser papá, junto con Susana García, la famosa Antela. Y vamos a poner el broche final en Corazón Castellano homenaje. Los tenemos que poner en pie todo lo que vamos a recibir al mejor progreso de toda la historia en Bolivia. Defendiendo el título ni más ni menos que 6 veces. Vamos a cantar todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya vamos a abrir a que por cierto, también de Nueva York, aquí junto a su mujer Gloria, también ha sido padre de la preciosa niña. También de los compañeros del trabajo, hacen entrega del museo Rance. Hace entrega del trofeo el concejal y la concejala del Deportivo de la Coruña, el señor Número. Bueno, a continuación. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí disfrutando de la noche de boxeo, por estar siempre apoyando, no faltáis nunca.
querido. Vais a estar ahí conmigo. Quiero brindar este título. Os pertenece y quiero dárselo. ¿Quién mejor que el concejal de deportes de La Coruña para que lo ponga en el ayuntamiento y cada vez que paséis por allí podáis verlo y sentiros orgullosos de admirar? Pero vaya a ser por allí. El cinturón me ha dado a lo que le dio. Bueno, y después de este famoso homenaje, ahora presentaros también a una de las escuelas más grandes porfiristas ermónicas que cambiaron todo. Y ellos son